Advertencia. Este podcast contiene recuentos que pueden resultar perturbadores para nuestros oyentes. Sobre todo para aquellos que padezcan el síndrome del optimismo disfuncional. Pero sin ellos no se puede entender la historia de México y los mexicanos a cabalidad. Les sugerimos tomar precauciones para escucharlo. Estás escuchando el capítulo 3 de Una plagiaria en la Suprema Corte. En este capítulo seguiremos el éxito en paralelo de 3 personajes: el empresario, la ministra y el político. El primero triunfa como ingeniero estructurista. Levanta la vialidad en el poniente y el norte de la ciudad y diseña un superaeropuerto en el oriente. Mientras ella, casualmente su esposa, imparte lecciones de ética en el Senado durante su consagración como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, el gran luchador social, en su tercer intento llega a la presidencia de la República y recuerda constantemente ser el segundo líder político más popular del planeta. Sin duda se trata de un trío muy afortunado. Mentirosa, la plagiaria es mentirosa. Plagio, 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 plagio. No tengo nada de qué avergonzarme. Pero todo se derrumbó y la corte ya no presidió. En el episodio anterior de Una plagiaria en la Suprema Corte, Viajamos en el tiempo. Montados en el auto marca DeLorean de la película Volver al Futuro, aterrizamos en 1985, en la ENEP Aragón de la UNAM. De ahí fuimos al 1987 y de regreso. Más tarde, visitamos los últimos 11 días de 2022 y los primeros días de 2023, para atestiguar el escándalo que le impidió a la ministra Yasmín Esquivel Moza encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y así garantizar a su amigo el presidente López Obrador el control total del Poder Judicial y un rotundo triunfo de su gran cuarta transformación de la historia nacional. Todo por un error. Un pequeño error de juventud. fue una noticia que le dio la vuelta al mundo. Quizá no tanto como la del 2 de julio del año 2000, primera gran derrota electoral del PRI en 71 años, pero casi. El domingo 1 de julio de 2018, en su tercer intento, Andrés López Obrador ganó la presidencia de México. El candidato que obtuvo la mayoría de los votos en la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con el cómputo final hecho por esta Sala Superior, es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Señores, con ustedes, nuestro presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador. Un personaje que se autodenomina de izquierda asumiría el poder en México. Un luchador social, emanado del mismo régimen, pues sí, todos lo son, pero con la convicción de que la pobreza y la corrupción son los grandes males del país. Y lo mejor, tendría la fuerza suficiente para salvar a la patria. Político experimentado, supo presentarse como la opción de cambio, el personaje antisistema. Ese es, la voz del pueblo. Su cuarta transformación, la esperanza de México. Es un honor estar con
Llegó el 1 de diciembre. El Zócalo a reventar y el viejo cuento de las 1001 promesas. Dominaba el poder ejecutivo y el poder legislativo. Lo importante para él y su grupo es lo que pasó después. El 15 de marzo del 2019, el Senado de la República, con una clara mayoría de 95 votos, designó a Esquivel Moza, esposa del ingeniero José María Riobó, como nueva integrante de la Suprema Corte. Ayer, la llamada ministra contratista, Yasmín Esquivel Moza, consiguió los votos necesarios para llegar al máximo tribunal, donde prometió imparcialidad y apego a la ley. Y soy una mujer que, como millones de mexicanas, me he hecho por mí misma, con una historia propia. No soy la señora D, ni la esposa de. Como ocurre con todos los ministros, su mandato es de 15 años. Esto es, la ministra fue electa para el periodo 2019-2034. Además, la Constitución misma establece que es casi imposible la destitución de un integrante del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, solamente por renuncia, que tiene que autorizar el propio Senado o, por supuesto, por temas como enfermedad grave o fallecimiento. O por una oferta de hacerse a un lado a la Don Corleone, una oferta que no pueden rechazar. Pues en México también eso es posible. En 2019, por ejemplo, después de haber sido señalado por recibir millonarios depósitos bancarios en el extranjero, Eduardo Medina Mora fue invitado a renunciar a ser ministro. Y lo hizo. Lo que sí debemos subrayar es que fue la ministra Yasmín Esquivel quien llegó después. Pregunto, ¿valdría la pena explorar si hay algún asiento embrujado en la Suprema Corte? Mientras lo averiguamos, sigamos el camino favorito de las novelas de detectives. Follow the money. Sigan la ruta del dinero. Luego de su temprano inicio en el mercado laboral, en las áreas jurídicas de las delegaciones Coyoacán y Benito Juárez, mientras terminaba su carrera, en 1988, la futura ministra ingresó al Infonavit. Al año siguiente se fue de ahí, pero de 1998 al 2000 regresó como asesora jurídica de la Secretaría General. A partir de ese año y hasta el 2004, se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta de la Presidencia del Tribunal Superior Agrario. De hecho, ha pasado la mayor parte de su carrera en oficinas jurídicas relacionadas al gobierno de la Ciudad de México. Allí es donde su red creció y creció. Para entonces, Andrés Manuel López Obrador ya gobernaba la capital, la Ciudad de México. Ya había inventado sus conferencias de prensa matutinas y había logrado arrebatarle el control de la narrativa mediática al mismísimo y lenguaraz Vicente Fox. También nuestro actual presidente ya trabajaba de la mano del ingeniero José María Riobó. Ya para entonces habían logrado polarizar a la sociedad chilanga, politizar, le llama él, con un tema de infraestructura urbana. La ciudad se dividía en dos bandos: los que estaban a favor del segundo piso del periférico y los que estaban en contra. Poco después, ya como pareja, el empresario y la ministra mantuvieron una relación muy cercana también con Marcelo Ebrard y su gobierno. Él con el segundo capítulo del segundo piso
y otra buena cantidad de obras. Ella, primero como magistrada y luego como presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, también apoya la causa. Como ocurrió a principio de siglo, cuando intentó convertirse en diputada, obvio por el PRI, y no lo logró, su paso por el tribunal estuvo marcado por dos cosas: cantidad de enredos legaloides, como extenderse en el cargo de presidenta más del doble del periodo para el que fue electa, así como la maraña de intereses personales y familiares que caracterizan casi todos los aparatos de justicia de este país. Sobrino, hijo, ahijado, medio hermano, pareja sentimental, asesor. Son los vínculos que brincan en el relato que la revista Proceso hace sobre los nombramientos de la ministra en su paso por el tribunal, e incluso su influencia sobre el mismo, ya en la Suprema Corte. En nombre de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, sale a la luz el congelamiento del proceso judicial contra la Supervía Poniente, proyecto en el que el ingeniero Riobó estuvo profesionalmente involucrado. Es la fórmula perfecta. El político asigna las obras, el empresario se ocupa de su construcción y ella, desde el tribunal, imparte justicia. Nada malo, nada sospechoso, no, todo ok. Y luego llegó el 2019, la Suprema Corte, primero como ministra. En el 2023 repetirían la receta de lo que ya habían hecho en el tribunal: convertirse en la candidata del poder para encabezar el máximo tribunal de justicia. ¡Ay, qué bonito país! No dudamos que el ingeniero Riobó debe ser un tipazo. No lo dudamos. Era un profesional de los estructuristas más importantes del país. Nada más para que tengan una idea, porque se habla de las personas, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Periodismo ramplón, tendencioso, amarillista, que no aprende, que no puede haber texto sin contexto. El señor Riobó es el que ha hecho la mayor parte de las estructuras en la Ciudad de México. Basta con una cuidadosa revisión de su biografía profesional para ver los puntos de coincidencia con el actual presidente. El cariño, sin duda, parece sincero, ¿no? ¿O será agradecimiento? El ingeniero José María Riobó Martín es especialista en estructuras, puentes y viaductos urbanos. Su trayectoria profesional es extensa y repleta de éxitos. Egresado de la UNAM, ¿de dónde más? En los años 70 creó Riobó S.A. y comenzó a trabajar en múltiples proyectos. Muchos de ellos con el sistema de transporte colectivo y otros de infraestructura urbana, sobre todo en la capital del país. A tono con el meollo de esta peculiar historia en la que se nos quiere convencer de que el pasado ocurre después del futuro. Y lo dicho 3 décadas después vale más que lo documentado y archivado. Hagamos el ejercicio de contar de adelante hacia atrás en el tiempo algunos puntos claves de las trayectorias de este gran personaje. 2020-2022. Obtiene contratos por varios miles de millones de pesos. Buena parte por la vía de la asignación directa, esto es, obras que no se concursan.
Según los especialistas en el tema, en total desde que conoció al político tabasqueño ha participado en hasta 300 obras para la capital. Ojo, y esto es muy importante, en la mayoría de ellas él no construye, sino planifica. Esto quiere decir que a él no le corresponde ejercer la mayor parte de los presupuestos. Cabe señalar que él, es decir, su empresa, solamente entrega estudios, planos, especificaciones detalladas de proyectos. Esto es, lo suyo es el trabajo de escritorio, que en general representa el menor porcentaje de la obra. Lo dicho, un tipazo. Y también es un súper asesor. De 2018 a 2021, Riobó formó parte del comité de asesores que desecharon el dictamen de la empresa noruega sobre el desplome de un vagón de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, en que murieron 26 personas. De hecho, Riobó hizo mucho trabajo con el constructor de esa línea 12, el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Durante 6 años, de 2006 a 2012, 5 obras pasaron por el respirador del ingeniero. El proyecto del periférico Arco Oriente, el proyecto ejecutivo vial de Constituyentes Reforma, Palmas, la construcción para la conexión de Luis Cabrera Periférico Norte y la ampliación de la línea 1 del Metrobús y la Supervía Poniente. De hecho, el mismo grupo político le ha encargado varias obras. Una serie de documentos que dio a conocer Guacamaya Leaks comprueban que José María Riobó, esposo de la ministra Yasmín Esquivel y el constructor favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador, participó en un contrato de más de 1.600 millones de pesos destinados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA. Conocido y respetado al interior del gremio de los ingenieros exitosos en el país, Riobó no ha sido, sin embargo, un personaje propiamente famoso. No es, ni de lejos, un Carlos Slim. De hecho, su gran salto a la palestra se lo debe en buena medida al debate presidencial de 2018, cuando Ricardo Anaya, ¡ay, lo recuerdan ustedes!, el hoy videoblogger y entonces candidato del PAN a la presidencia, lo acusó de tener negocios indebidos con Andrés Manuel López Obrador. Anaya, debate presidencial 2018. A ver, esto es algo muy serio. Aquí estás, Andrés Manuel, con tu amigo, el ingeniero Riobó. Este señor participó para él hacer el proyecto de las pistas del nuevo aeropuerto. Era un contrato de 1,000 millones de pesos, lo perdió. Ya que lo perdió, se presentó con López Obrador en las instalaciones del nuevo aeropuerto para echar pestes del proyecto y para proponer que mejor se hiciera en otro lugar. Te has convertido, Andrés Manuel, en lo que tanto criticabas. Como los del PRI, ya tienes también tus contratistas favoritos. Por supuesto que el candidato de Morena lo negó todo y respondió con un jab de knockout. Ricky Riquín Canallín. ¡Tómala! Grupo Riobó emitió un pronto comunicado en el que se le invitó a hacer la denuncia correspondiente y probar sus dichos. O sea, bien, mexicanos todos, que se llegue a las últimas consecuencias. Y luego, pues no hay investigación, no hay nada. Ricky Riquín Canallín. Si esos contratos los tuvo cuando apenas tenía el control de la Ciudad de México, imagínense lo que vendría después del apoteósico y arrollador triunfo de Andrés Manuel López Obrador. El domingo 1 de julio de 2018, con sus 30 millones de votos, que nos los recuerda todos los días en la mañanera, imagínense lo que vendría para el protagonista empresario cuando la Cuarta Transformación
comenzó a gobernar. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no siguieron el ejemplo de Juárez. Honestidad y austeridad. Nosotros hemos ahorrado 1.700.000 millones de pesos por no permitir los privilegios fiscales. 500.000 millones por no permitir la corrupción y los lujos en el gobierno. Y todo en beneficio del pueblo. ¿Será? Es un honor estar con Obrador. Tácito o explícito, el pacto con Enrique Peña Nieto sigue siendo clarísimo. Tú no te metas y a ti no te vamos a tocar. Con Felipe Calderón, eso es otra cosa. Ahí es otra vez volver al futuro. Sigue sangrando la herida de la elección del 2006. Así que se convirtió en el nuevo villano favorito. Porque de Salinas de Gortari ni quien se acuerde. Y Vicente Fox sigue siendo lo que siempre fue. Un payaso. La política, la grilla, no se da con la oposición a la que el presidente se le llena la boca al describirla como moralmente derrotada. Se da en el fuego amigo, dentro de Palacio Nacional. Como suele ocurrir, las guerras intestinas son las peores. ¡Qué tiempos aquellos del priismo, en que las renuncias se daban por motivos personales, para pasar más tiempo con la familia, antes que romper con la disciplina del grupo. En la 4T, César Yáñez, quien fue mano derecha de AMLO, fue defenestrado por una portada de la revista Hola. Y en el centro de esa maraña se consolidaba un triángulo de triunfadores. Palacio Nacional para Andrés, los negocios para el ingeniero, y el intento se hizo de darle la Suprema Corte a Yasmín. Nada ni nadie los podría detener. Sin duda alguna, uno de los parteaguas de este gobierno ha sido la cancelación del aeropuerto de Texcoco. No solamente por aquella fotografía que Palacio Nacional circuló ampliamente entre los medios, en la que, al momento de hacer el anuncio oficial de la cancelación desde su despacho, como parte de la parafernalia que rodea al presidente Andrés Manuel López Obrador, aparece, como por descuido, un libro cuyo título lo decía todo: ¿Quién manda aquí? Más allá de las inmensas cantidades de dinero que el entonces casi presidente impidió que llegaran a las garras de esa tenebrosa mafia del poder toluqueña y capitalina, la importancia de la cancelación del aeropuerto es el mensaje. Se supone que era muy claro en ese momento. Con ese desplante se rompía para siempre el retorcido vínculo entre el poder político y el poder económico en México. Pero, ¿por qué en México siempre hay un pero? Pues sucede que detrás de esta histórica medida, que sus jilgueros compararon con la nacionalización petrolera de 1938, también había intereses de importantes empresarios, otros empresarios, nuevos empresarios, los militares. Y sí, entre ellos el ingeniero Riobó. El propio ingeniero estuvo en la primera línea de los defensores de la posición presidencial. Queda para el recuerdo aquel debate en el programa televisivo Si me dicen, no vengo,
de Joaquín López Dóriga. Yo pienso hoy en día, con la tecnología que hay, con los radares vía satélite que hay, yo no he visto, los aviones no pueden chocar, automáticamente se repelen por los mismos radares. Bueno. Dijimos al inicio de este capítulo que se trataba de las líneas paralelas de vida de 3 personajes excepcionales: la ministra, el empresario y el político, y cómo se iban entrelazando a través del tiempo. Y sí, queda claro lo que Andrés Manuel López Obrador, el estadista, piensa de la ley. ¿Cómo hacerle si desde los jueces, no todos, pero hay una concepción conservadora que están siempre a favor del cliente? La mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial. Si al presidente López Obrador la ley no le gusta, los periodistas menos, mucho menos. López Obrador trató de usar todo su poder para poner a su amiga, a la esposa de su constructor favorito, ¿sí?, aunque tuviera la tesis plagiada. Este es un excelente momento para hacer una anotación necesaria, Así como no resulta sensato creer todo lo que ahora, 2023, nos dice la ministra, el licenciado o la asesora sobre hechos acontecidos 30 y tantos años atrás, tampoco resulta sano para nuestra salud mental creer todo lo que se publica. Suponer que los medios de comunicación y los propios periodistas no tienen intereses, sesgos y agendas sería tan racional como pretender que son simples peones de esas manos peludas que, desde las sombras más tenebrosas, viven solamente para intentar fastidiar a nuestro líder supremo. Se empieza a sentir el año 5, Broso. El ocaso del poder. Le arde mucho al presidente, le arde muchísimo. A su gente, le arde más, pero es inevitable. Los medios tienen agendas propias. ¿Quién no? Y también se equivocan. Pero de ahí a querer convertirlos en artífices o títeres de un perverso complot, suena demasiado a Mr. Trump. Digámoslo como realmente es. Sin una prensa libre e independiente, no hay democracia posible. Pasamos de la hipocresía al reino del cinismo. Al descaro. Sí, roba y sí, es un defraudador electoral y... Oiga, sí, tiene conflicto. Colaboradora, robó. Y oye, se plagió su tesis. Y oiga, su hermano en los videos. ¿Y qué pedo? Exactamente. O sea, pasamos a un gobierno de cínicos, de descarados. En este caso concreto, como dicen los reporteros, el tema del plagio de la tesis de la ministra era nota. Y más en medio de la sequía noticiosa de fin de año. En los primeros 13 días, entre el 21 de diciembre y el 2 de enero, se publicaron y transmitieron cerca de 2,000 notas. 456 en impresos, 489 en radio, 257 en televisión y 682 en portales de noticias, convirtiéndose así el tema en un asunto central del circo mediático del país. Por supuesto que en redes también fue una bomba. Los memes volaban como confeti de un bando contra el otro. Billones de impresiones reportaban los expertos de análisis de medios. Que la ministra pirata, que la UNAM timorata, que la pelotita de un lado al otro. Vaya, lo de todos los días, al menos desde que el señor se instaló en Palacio. El Cacahuate, pues es un lambiscón, un barbero, con todo respeto a los peluqueros.
porque son periódicos empresariales que han olvidado la ética. En suma, por mérito propio, por los personajes involucrados, por su relevancia política y también por el encanto mismo de la historia, el cuento de la ministra entra a la galería de las grandes noticias en los tiempos de la Cuarta Transformación. En las semanas del año que comenzaba en 2023, el tema siguió manteniendo un alto perfil, pero más alineado a la dinámica de La Mañanera. La tan conocida historia del Cándido Andrés y los desalmados medios. Y para que nadie nos quiera acusar de plagio, nos referimos al libro de Gabriel García Márquez titulado La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Es de dominio público que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo, que son de la élite, de lo más selecto de los medios de información, que ganan hasta $1 millón de pesos mensuales. No es un periodismo que informe, que oriente, que defienda causas justas. Es un periodismo sui generis, es un periodismo para defender intereses económicos. El Quehuete pues es un lambiscón, un barbero, con todo respeto a los peluqueros. A estas alturas del partido, ya conocemos bastante bien a nuestro trío tan afortunado. Sabemos que a diferencia de los de antes, ellos no saquearon el país. No son Salinas, Lozoya, Videgaray, Collado o García Luna. No somos iguales, como dice un día sí y al otro también. El querido ya saben quién. Tengo 3 principios que me guían. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y así voy a continuar por el resto de mi vida. En la siguiente entrega de Una plagiaria en la Suprema Corte, la dama de la justicia no es ciega. Les contaré sobre la importancia del Poder Judicial en estos tiempos. Obvio, el caso más conocido es el de Mr. Trump, pero no es el único que nos ayudará a valorar el rol de la ley para detener o al menos frenar el ímpetu de los líderes populistas. L'Italia tornerà per la terza volta ad essere direttrice della civiltà umana. Seguiremos en el asunto de la dimensión mediática de el plagio. Nos asomaremos a la peculiar visión de el payaso y el enemigo en la misma lógica de los grandes complots de la serie televisiva House of Cards. También revisaremos algunas de las grandes decisiones de la ministra dentro de la Suprema Corte. Ella, que es quien más ha apoyado a la Cuarta Transformación. Además, en contraste, recuperaremos el caso del ministro Ortiz Mena, quien se quedó a un voto de presidir el máximo Tribunal de Justicia de la Nación, cuando era cabeza del SAT y quería mantener en secreto a los beneficiarios de las condonaciones fiscales del gobierno. Se los advierto desde ahora. Será un capítulo no apto para ingenuos. Soy Susana Alexander y esto es Una plagiaria en la Suprema Corte. Hasta la próxima. Ya se la saben, banda. Bienvenidos a mi tierra, paraíso surreal, donde la comedia es gratis y un deporte nacional. Funcionarios y empresarios, la corrupción es habitual. Pululan los payasos que ya ni risa nos dan. México, siempre tú tan trágico, costumbrista
y muy nostálgico, siempre tan mágico.